Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la fertilidad y la infertilidad, tanto femenina como masculina. Y hemos invitado a la doctora Rosa Iliana Cruz, quien es ginecóloga obstetra, especialista en endocrinología reproductiva con clínica muy activa. Vamos a hablar también sobre la infertilización, banco de óvulos, etcétera. Así que le exhortamos a que nos acompañe en la transmisión y además haga sus preguntas a través de esta página aquí en Facebook para ver si durante el transcurso de nuestra conversación las podemos ir contestando. Gracias por estar con nosotros, doctora. Un placer. Es un tema que levanta mucha curiosidad. Hay mucha gente que acude a su oficina con problemas de infertilidad. Bueno, sí, acuérdate que somos los especialistas, entonces una gran mayoría de nuestros pacientes son referidos por su ginecólogo, ¿verdad? El ginecólogo general. O sea, que una vez llegan a su oficina es porque ya tienen una preocupación. Una gran mayoría. Hoy con las redes sociales, pues obviamente los pacientes son bien curiosos y cuando ya establecen que tienen problemas, ¿verdad? Sospechan, pues ellas mismas buscan ayuda. Y estamos pues en las redes sociales, nos buscan, hay información básica que ellos pueden leer, ¿no? De ahí orientarse y si deciden pues nos llaman y pueden tener la oportunidad de vernos en la oficina de Santurce, en la oficina de Ponce y también hago clínicas en la Escuela de Medicina en Centro Médico. ¿Cuán prevalente es el problema de infertilidad? Comencemos con la mujer porque también lo hay en el hombre. Bueno, las estadísticas básicas generales que aplica también a Estados Unidos y Europa, ¿verdad? Y prácticamente en todo el mundo, es que 1 de cada 5 mujeres va a tener problemas de infertilidad. Pero estamos entendiendo que por ciertos cambios, ¿verdad? Sociales, ambientales, de decisiones del paciente en términos de su profesión, su trabajo, su educación, pues se está dilatando el momento de la fertilidad y de tener niños y esto puede contribuir a que eventualmente pues tengan problemas de fertilidad porque hay condiciones médicas, tanto en hombres como mujeres, que vienen con la edad. Por ejemplo, la endometriosis, los fibromas de jovencitas, quizás no tienen la condición o si la tienen pero no tan avanzada, en ese momento quizás no tenían problemas para embarazarse, pero si dilatan la fertilidad para después de los 30 años, ahí sí se manifiesta la enfermedad con daño al tubo, un fibroma enorme, grande que necesita cirugía, y entonces en ese momento sí tienen infertilidad, quizás no lo tenían cuando eran más jóvenes, por estas condiciones. Y en el caso de los hombres, que es un tema un poco más delicado porque hay mucho tabú, ¿verdad? El hombre... Bueno, también las estadísticas nos dicen que de todos los casos de parejas que tienen infertilidad, el 40% encuentran un factor exclusivamente de la mujer, el otro 40% encuentran un factor exclusivamente del varón y hay un 20% en que ambos pueden tener problemas. O sea que si lo miras estadísticamente, el 60% de las veces tiene un factor masculino y el 60% de las veces tiene un factor femenino. Así que la importancia de evaluar a la pareja, los dos, y el hecho de que uno se identifique un factor de infertilidad en uno de los cónyuges no necesariamente descarta que el otro pueda tener problemas. Claro, el hombre no acude a su urólogo en casos de algunos dudas. referidos vienen del urólogo, Okay. Porque el ginecólogo general, como hablamos al principio, pues el paciente le lleva su preocupación, se establece el diagnóstico, ¿no? De infertilidad, la inhabilidad de un embarazo, después de al menos 1 año de relaciones sin protección, y entre las cosas básicas que el ginecólogo general puede mandar a hacer es un análisis de semen. Y si esa prueba tiene algún parámetro alterado, pues ahí viene la opción de mandarlo a un urólogo para que lo evalúe o mandarlo directamente al especialista de infertilidad. Hablábamos sobre cómo tal vez ha ido aumentando, ¿verdad?, la infertilidad en las poblaciones, sobre todo a nivel mundial, no solamente en Puerto Rico. Y usted mencionó varios factores, a ver si podemos ir sobre algunos de ellos. Factores ambientales, ahí también. Bueno, sí, tóxicos en lo que comemos, en el agua que tomamos, en el ambiente. Obviamente las guerras traen agentes químicos, se asoció en un momento dado, por ejemplo, el agente naranja en nuestros soldados que fueron a Vietnam y algunas áreas de guerra
que después trajeron o presentaron problemas de infertilidad, ¿verdad? Asociados a este químico a los que estuvieron expuestos. Algunos pesticidas también se han asociado, cosas del ambiente, pero un factor bien importante es el social, ¿verdad? Una tendencia que vemos hoy en día es que las personas están dilatando el momento de la fertilidad, porque quieren desarrollarse desde el punto de vista académico, social, de trabajo. Claro, y hay problemas económicos también. Bueno, hay problemas económicos. Las personas posponen la decisión porque es un impacto traer, ¿verdad?, un nuevo miembro de la familia. No. Antes pues tú tenías las mujeres ya a los 21 años, 22 años que tenían 2, 3 niños y quizás esterilizadas, ¿no? Era la tendencia en un pasado. Hoy en día no, las jóvenes no, y muchas de ellas dicen que no quieren, eso es otra cosa. Muchas mujeres y muchos hombres están decidiendo nunca tener hijos, no tener hijos. Pero eso es algo, la experiencia, ¿verdad? No tengo estadística porque es una experiencia de tantos años que llevamos bregando, pero muchas personas que dicen no quiero tener niños a temprana edad, eventualmente sí los quieren tener. Porque, claro, ¿verdad? ya más adelante, como usted señala, hay otros problemas que por causas naturales del envejecimiento del cuerpo podrían presentar problemas de infertilidad. Una cosa bien importante es que la mujer, a diferencia del hombre, ya nace con un número predeterminado de óvulos. Nosotros nacemos con un número de óvulos y cuando viene la pubertad y esa primera regla, esos óvulos se empiezan a consumir todos los meses, no importa que estemos intentando fertilidad, no, es un proceso de envejecimiento, ¿no? Lo que llamamos apoptosis. ¿Qué pasa? Cuando todos esos óvulos se pierden o se utilizan, ¿no? Pues se acabaron. Y si se acabaron, pues no hay más ovulación, no hay más menstruación, viene la menopausia y desde ese punto en adelante hay infertilidad. Pero hay muchas mujeres que después de la menopausia han salido embarazadas. ¿Y cuál sería el mecanismo? Por donación de óvulos. Y así pues muchos casos de nunca tuvieron niños, no los quisieron, vino la menopausia, vamos a intentarlo ahora entonces con donación, o quizás sí lo intentaron por alguna condición ginecológica como fibromas, endometriosis, no pudieron salir embarazadas con sus propios óvulos y eventualmente recurrimos a la donación. O sea que desde el punto de vista de edad, pues la menopausia sí es importante si tú quieres utilizar tus óvulos, pero no necesariamente después de la menopausia no puedes tener niños porque hay recursos y hay alternativas. Claro, y sabemos también de muchos casos a nivel mundial que han sido, ¿verdad?, de figuras públicas que han salido embarazadas incluso en los 50 posterior, por lo tanto ya se ha roto también con ese mito de que tiene que ser en la juventud cuando se reproduzca. No, otra cosa es que las personas, no los humanos, estamos durando más tiempo. La probabilidad de vida de las personas, tanto de hombres como mujeres, están por encima de los 80 años. Pues entonces tenemos más tiempo luego de esa menopausia o de esa mediana edad. La mediana edad que era antes, 40 años. Ahora, hoy en día los 40 años es el pico de la vida, ¿no? El pico de la vida. Ahora se está rotando la edad de la edad media, edad para decir estoy en mi edad media es más lejos, ahora son los 50 y así sucesivamente. Cuando duremos 90 años, 100 años, pues entonces la edad media va a seguir rotando. Entonces te está diciendo voy a durar más tiempo, muchas alternativas que me dan mejor calidad de vida. Bueno, pues no es lo mismo tener un niño a los 40 años hace 40 años atrás que tener un niño hoy en día a los 40 años. Claro, la expectativa de vida pues ha ido alargándose. Es un factor importante que nos preocupa, ¿no? Una persona añosa, tanto el hombre como la mujer, que tengan un niño, pues cuánto tiempo de vida le queda, porque una tendencia que estamos viendo es que está aumentando la incidencia de niños huérfanos, eventualmente antes de la adultez. Porque si una mujer de 50 años tiene un niño, ¿qué edad va a tener ella cuando el niño tenga 21? Pues 71. Esa señora estará bien de salud, ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa de vida para que le pueda ofrecer estar presente en el momento más crítico del crecimiento que antes de la adultez? Claro, desde el punto de vista médico, ciertamente la menopausia no es el equivalente a la infertilidad porque ya existen todos estos tratamientos y las tecnologías disponibles. Qué interesante, porque creo que ahí se desmitifica, ¿verdad?, también un concepto de que ya después de la menopausia la mujer pues ya no es estéril.
Y sabemos también que usted ha tratado casos donde hay abuelas que sirven o sirven, ¿verdad?, con su vientre para cargar el bebé o su nieto o su propio nieto. Exacto, lo que llamamos la madre subrogada. La madre subrogada, que también es una alternativa al tema de la infertilidad. Sí, porque hay pacientes, por ejemplo, que por alguna condición ginecológica hay que sacarle la matriz, el útero, pero tienen los ovarios y los ovarios son funcionales. Pues en ese caso podemos utilizar los óvulos de ella, de la paciente, obviamente el espermatozoide del esposo, hacer la fertilización y buscar esta madre subrogada que cargue al bebé de él, lo nutra durante el proceso de gestación. Bueno, ya vimos cómo tiene solución la infertilidad en casos de la mujer, femenino. Cuando se trata de infertilidad en el hombre, ¿cuán complicado es, si es que es complicado, el poder subsanar ese gran reto? Bueno, obviamente va a depender del diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué es lo que está causando la infertilidad? El problema inicial que tenemos con el varón es someterse a las pruebas básicas, ¿no? Porque hay esta tendencia a asociar la capacidad sexual, ¿verdad?, y la potencia y la masculinidad en general. La masculinidad con la fertilidad, y no necesariamente, porque lo primero que uno le dice al paciente, bueno, y aquellos hombres que se esterilizan, que se hacen una vasectomía, son estériles voluntariamente, obviamente, pero no necesariamente pierden la masculinidad, nada que ver. Entonces, pues romper ese mito y hacer que vayan y se hagan sus pruebas es un poquito retante, ¿no? En algunos casos. Claro, uno como experto y con tanta experiencia, pues obviamente estamos hablando serio, me preocupa tu caso, yo quiero ayudarte, pero tú tienes que seguir un protocolo y una directrices, ¿no? Bueno, pues ya hablamos al principio cuál es la incidencia de infertilidad masculina. Un 60% de los hombres pueden estar afectados. Pues dime tú, ¿es necesario hacer esa prueba de semen? Y nos ha pasado, mira, casos de mujeres que nos llegan menopáusicas a la oficina. Quiero un bebé, pero tiene menopausia. El esposo está allí. Y le han hecho montones de pruebas, incluyendo cirugías a la mujer para ver si hay algún factor de infertilidad. Dice todo negativo. Me han dicho que no hay factores. ¿Y a tu esposo lo han evaluado? No. 20 años de casado. Vamos a hacer un análisis. No. Bueno, pues si no haces el análisis, no hay segundo paso, ¿no? Eventualmente lo hacen. Bingo. 1 millón de espermatozoides, una motilidad de un 10%. Bueno, tenías el factor de infertilidad ahí desde un principio, nunca se diagnosticó y esta señora perdió su fertilidad esperando y el señor nunca se hizo un análisis de semen. Entonces esa realidad la tenemos. Yo no creo que, ¿verdad?, que sea justo para la mujer en esta pareja que haya sacrificado su fertilidad para este señor. Entonces, ¿qué pasó al final? La tecnología de hoy en día te permite que con una muestra de esperma tan bajita podemos hacer lo que llamamos micromanipulación. Porque sabemos que para fertilizar un óvulo necesita solamente un espermatozoide. Bueno, pues la señora está menopáusica. ¿De dónde vamos a buscar el óvulo? De una donante. Y lo fertilizamos con el esperma de este señor que está bien bajito, pero lo pudimos lograr. Y tienen un bebé. Pues él preservó su genética, ¿no?, y su fertilidad con ese procedimiento, pero ella perdió su fertilidad esperando que el hombre se hiciera el análisis de semen. Si lo hubieran hecho en una etapa más temprana, hubiéramos usado los óvulos de ella. Qué interesante. Usted habló de 1 millón de espermatozoides, pero tenía contagio bajo, ¿verdad? ¿Qué síntomas o qué otras condiciones provocan la infertilidad en el hombre? Bueno, primero, otra cosa que es un poco confuso. Cuando evaluamos al varón, pedimos un análisis de semen, ¿verdad? Y el semen es un fluido del cuerpo y tiene varios factores o componentes. Uno de ellos son las células, que son los espermatozoides, pero hay secreciones que vienen de la próstata, vesícula seminal, que son importantes porque son los que tienen los nutrientes que nutren, valga la redundancia, los espermatozoides. Entonces, ¿qué pasa? Queremos un análisis, un complete semen análisis. Entonces, muchos pacientes nos llegan con un contagio, pero el contagio es uno de los parámetros dentro del análisis. Y puede tener un contagio normal, pero el volumen, la motilidad, la calidad de la motilidad, la acidez, células blancas, infección, todo eso son parámetros importantes. Entonces, una vez tenemos el análisis de semen, dependiendo cuál parámetro está afectado, pues entonces uno sospecha cuál puede ser el factor de
de infertilidad. Entonces ahí nos dirigimos. Una de las condiciones más comunes en los hombres son los varicoceles, venas varicosas, como nos salen, ¿verdad?, todos los seres humanos en el cuerpo, las mujeres en la pierna, en algunas áreas pélvicas, pues los hombres les salen venas varicosas en los testículos. Como muchos pacientes, casi el 70% de los hombres que tienen infertilidad tienen venas varicosas. Pero no todos los que tienen venas varicosas tienen infertilidad. Pero tienen venas varicosas localizadas específicamente en el testículo. El varicocele. Ok. Dependiendo cuán grave, ¿verdad? Cuán dilatadas estén esos vasos sanguíneos, pues entonces uno tiene que sopesar la probabilidad de una cirugía para corregirlo, o no, vámonos al laboratorio a hacer fertilización. O sea que eso tiene remedio. Sí puede tenerse remedio, que puede ser quirúrgico. Okay. Puede ser ir al laboratorio, en muchos casos las dos cosas, porque en este caso las venas varicosas están asociadas con uno de los parámetros del análisis de semen, que es la morfología. El espermatozoide es una célula que tiene una cabeza y tiene un rabo. Entonces la cabeza es importante porque ahí está el material genético, el núcleo. Más hay un área que se llama el acrosoma, que es como una capita que tiene en la superficie, que tiene enzimas. Y esas enzimas son las que disuelven el cascarón del óvulo, porque el óvulo de la mujer, como todo óvulo o como todo huevo, tiene un cascarón. Pues ese espermatozoide en su cabecita tiene esas enzimas que son importantes para... Y con las venas varicosas eso se altera. Entonces, una de las cosas que vemos cuando hay varicoceles es que esa cabecita está aplastada, parece un cigarro, le llaman forma de cigarro. Y se altera esa área donde están estas enzimas, y uno de los problemas que nos trae como consecuencia es problemas en la fertilización. Puede haber un contagio normal, pero no puede fertilizar. ¿Cómo subsanamos eso? Corregimos el varicocele, o si el espermatozoide no puede entrar al óvulo porque no puede disolver el cascarón, pues entonces hay que ir y llevarlo dentro del óvulo. Eso se llama la micromanipulación. ¿Ok? Y entonces el varicocele, ¿por qué tiene que ver todo esto con la infertilidad y por qué causa estos cambios en el análisis? Hablamos de la temperatura del cuerpo. El cuerpo humano tiene una temperatura que es más o menos 37 grados centígrados. El testículo es externo, el óvulo en la mujer está dentro, el testículo en el hombre está externo, se puede palpar, el óvulo no. Ok, el testículo tiene que tener una temperatura mucho más baja que el resto del cuerpo. Entonces el varicocele viene siendo como el sistema de radiador de los carros, ¿verdad? El radiador funciona para enfriar el motor. Pues entonces tiene que circular la sangre para que enfríe el testículo, que lo mantenga frío, y ese proceso de producción de espermatozoides se dé. El varicocele lo que hace es que la sangre no fluye bien porque se acumula en esas venas dilatadas, entonces el testículo se calienta y este aumento en temperatura causa estos cambios en la morfología de los espermatozoides. ¿Y qué otros factores pueden, ya que hablamos precisamente de ese factor externo que es el calor, me imagino que también habrá otros cualquier factores? cosa que pueda aumentar la temperatura en el área pélvica, ¿no? En este caso del hombre se ha asociado el uso de las computadoras y ponerlo en la falda, ¿no? Cuando la regazo. Usando. Eso es importante. Ir porque... a los gimnasios, sí, ir a los gimnasios y estar en los saunas, en los baños turcos, todas estas cosas que aumentan la temperatura, correr bicicleta, personas que están en caballos, que son choferes de camiones, que están mucho tiempo sentados, choferes de taxi, personas que por su trabajo están mucho tiempo sentados, pues el área pélvica va a aumentar la temperatura. Y bueno, lo que a veces se comenta, ¿verdad?, de que la ropa bien ceñida al cuerpo podría afectar. También por el mismo efecto. Entonces la circulación, si tienes algo bien apretado en cualquier parte de tu cuerpo, la circulación se va a alterar. Pues es importante, ¿verdad?, tomar estos pequeños cambios, porque hoy día pues vamos mucho al gimnasio, estamos bien pendientes de nuestro cuerpo, hacer ejercicio, que es bueno porque eso es importante para nuestra salud, pero hay ciertas cosas que hay que considerar cuando hacemos este tipo de ejercicio por estos factores que dijimos. Otra cosa es el uso de
vitaminas, entre comillas, los esteroides anabólicos, bien pendientes. A veces nos llegan pacientes a la oficina, de mirarlos nada más, ¿verdad? Bien musculosos. Lo primero que le pregunto yo es, bueno, ¿tú has usado esteroides anabólicos? Algunos pues no los uso, solamente ejercicio, ¿verdad? Que es la mayoría, pero algunos sí, porque lo hacen competitivamente. Y entonces pues el uso de esteroides anabólicos como testosterona, etcétera, pues causa cambios bien significativos en el proceso de espermatogénesis, que es la producción de espermatozoides. Bueno, pues identificar este factor. ¿Qué hacemos? ¿Tienes poquito? ¿Vamos al laboratorio y fertilizamos? ¿O hacemos un cambio en los medicamentos que estás utilizando para entonces tratar de subir ese contagio? En ese caso es reversible, entonces. Sí, en muchos casos es reversible. En algunos casos de estos atletas competitivos, pues llega un momento que no es reversible. Bueno, aquí nos están preguntando si dónde vemos mayor caso de infertilidad. Creo que la persona se perdió la primera parte, pero sería bueno repetirlo. Ajá. Porque siempre hablamos de infertilidad en la mujer y casi muy raras veces abordamos el tema de infertilidad en el hombre. ¿Cuál es la proporción? Bueno, habíamos hablado que de los casos de infertilidad, por definición, ¿verdad? Inhabilidad de no embarazarse después de un año, al menos un año de relaciones sin protección, es 1 de cada 5 parejas. Y entonces de esas parejas se identifica un 40% un factor exclusivo de la mujer, un 40% un factor exclusivo del varón y un 20% donde ambos pueden estar afectados en la pareja. O sea que para los efectos en el 60% de los casos hay factores femeninos, el 60% de los casos factores masculinos. O sea que se reparte, es equitativo, ¿verdad? Básicamente. La incidencia. Pregunto, ¿hay factores genéticos también? Oh, sí. Esto es bien importante porque cuando tú ves un varón que no tiene, o sea, tiene un contagio bajo, lo mandas al urólogo, el urólogo te dice tiene un varicocele, bueno, pues vamos a trabajar eso, es quirúrgico, no quirúrgico. Pero si el urólogo dice no, todo está normal anatómicamente, bueno, pues entonces vamos a buscar algún factor genético. Entonces el cromosoma Y, que es exclusivo del varón, puede tener algunos defectos que entonces están asociados a infertilidad. Y hay unas pruebas específicas que uno envía, pues vamos a hacer un análisis de cromosoma para buscar el cromosoma Y específicamente y si hay alguna área que esté afectada. Y hay pues una clasificación, ¿verdad? Donde dependiendo del resultado genético, pues sí se puede intentar la fertilidad micromanipulando o no se puede, tenemos que recurrir a un donante. Esa era mi próxima pregunta, si ese tipo, ¿verdad?, de afectación genética se pudiera manipular de suerte que sea el mismo hombre quien provea el esperma o necesariamente se descarta, ¿verdad? Sí, bueno, depende como dije, el grado, qué tipo de defecto genético, porque hay defectos genéticos que no son compatibles, no va a haber un embrión normal y si hay un embarazo, pues la incidencia de aborto es altísima. Bueno, pues en ese caso no hagamos nada porque la probabilidad de tener un bebé vivo normal es bien bajita, entonces se le habla de la donación. En el caso donde hay un defecto genético, pero sí es compatible con un embrión viable, bueno, pues sí, vamos entonces al laboratorio a hacer la fertilización. Es bien importante que el paciente entienda, hay que hacer el estudio genético porque eso nos da una idea de cuán eficiente, o sea, cuán exitoso puede ser el procedimiento. Y cuán sano podría ser ese niño también. Exacto. Vamos a hablar un poco de cuando finalmente la persona accede, se hace los procesos, se determina cuál es el problema y se somete a tratamiento. ¿Cuán riguroso tiene que ser el seguimiento? Bueno, depende del tratamiento, ¿verdad? El tratamiento, ¿se hace ambulatorio? Obviamente, lo más complejo, por decirlo así, son los procedimientos quirúrgicos, porque el procedimiento quirúrgico pues va a envolver ir al hospital, una anestesia, un periodo de recuperación, que dependiendo la cirugía, pues va a ser el periodo de recuperación, ¿verdad? Y el éxito del proceso. Cuando vamos a dar tratamientos de fertilidad, pues puede ser tan simple como dar unas pastillitas de drogas fertilizantes, hacer un par de sonogramas y después tener relaciones espontáneas, posible. Eso sería bien simplista. Pero un tratamiento complejo, que sería el extremo, es ya ir al laboratorio a fertilizar. Y dentro del laboratorio, pues de la misma manera, hay procedimientos simples, que es coger el óvulo espermatozoide, mezclarlos en un platito
ponerlo en una incubadora y esperar que el proceso de fertilización ocurra espontáneo. ¿Pero eso cuánto tiempo toma? Ese proceso de extraer. Bueno, ayer extraímos óvulos, hoy extraímos óvulos, ayer extraí óvulos y ya hoy tengo fertilización y ya en 2 días voy a estar haciendo una transferencia de embriones, ¿verdad? Porque una vez uno hace la fertilización, el proceso de fertilización es de día a día y en 3 días, máximo 5, tienes unos embriones para transferir y en 2 semanas una prueba de embarazo. Y si está positiva, bueno, pues trabajar el embarazo, ¿no? Si está negativa, pues vamos a recapitular en cuanto a lo que hicimos. Si hay embriones congelados, pues entonces descongelarlos y hacer un segundo o tercer intento. Usualmente se congelan los embriones de la misma mujer si es el hombre el que tiene problema de infertilidad. Bueno, una vez hay embriones, independientemente de que sea un problema, que se haya hecho el procedimiento por un problema de infertilidad de la mujer o del hombre o de ambos, una vez hay embriones, cuando tú vas a transferir, pues dependiendo cuántos embriones hay un máximo para transferir. Porque en un pasado, cuando el in vitro empezó, tuvimos muchos casos de trillizos, quintillizos, 7 niños, 8 niños, ¿verdad? Y eso pues trajo un problema de salud pública bien complejo, porque teníamos muchos bebés prematuros y con defectos, ¿verdad? Y condiciones neurológicas mayormente. Ok, ahora tenemos la opción de congelar el exceso de embriones sin necesariamente cambiar la probabilidad de embarazo. Lo que estamos cambiando es la probabilidad de embarazo múltiple. Exacto. Entonces, si hay embriones en exceso, tenemos una paciente, ponle de 30 años, tiene 8 embriones. El máximo que debemos poner en ese caso son 2. Pues, ¿qué hacemos con los 6 que sobraron? Pues hay la opción de criopreservación congelar. Si el paciente no se embaraza, pues con esos 6 embriones que sobraron tendríamos en teoría 3 oportunidades más de transferencia. Y posteriormente a eso, si no se da, la persona como quiera pudiese... Bueno, o repetir un ciclo con sus mismos óvulos, o si ya entendemos que la fertilización, calidad de embriones no es adecuada, pues entonces recurrir a un donante o hacer pruebas genéticas de los embriones, porque esa es otra condición que podemos encontrar. Embriones que sí se desarrollan, pero genéticamente no son normales. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues hemos hablado del óvulo, ¿verdad? Pero en términos del espermatozoide, cuando no se puede utilizar el varón en esa pareja, ¿cuán fácil se acepta que pueda ser un donante también de esperma? Si es que en Puerto Rico pues hay casos. La aceptación ha aumentado, o sea, día a día, y aquí lo importante es entrar en detalles con la pareja, ¿no? Ser claro con lo que está pasando, hay muchos tabús, romper esos tabús es importante. Lo primero que uno le pregunta cuando, por lo menos en el caso mío, cuando un paciente se niega, no quiero donación, digo, y si tú te levantas una mañana y abres la puerta de tu casa y tienes una canastita con un bebé bello y precioso ahí con una nota que dice, te lo dejo para que lo adoptes, ¿tú lo adoptas? Todo el mundo dice que sí. Digo, pues mira, ¿y de dónde vino ese óvulo? De un extraño. ¿De dónde vino ese espermatozoide? De un extraño. Ok, pues entonces, no hay nada genéticamente tuyo, no hay nada genéticamente de tu esposa, sin embargo tú dices que lo adoptarías, ¿verdad? Y tienes que pasar por el proceso de adopción, que es un proceso legal. ¿Qué tú crees si adoptamos un espermatozoide, en el caso de la infertilidad masculina? ¿O qué tú crees si adoptamos un óvulo? Entre comillas, ¿no? Cuando hay infertilidad femenina, pues ¿no crees que sería como un paso más adelantado que ir a adoptar un bebé ya nacido? Pues no solamente le daría la oportunidad a adoptar un óvulo, un espermatozoide a uno de los cónyuges de aportar su material genético, sino que la mujer sale embarazada, pasa por el proceso del embarazo, pare y el niño es de ella, porque no hay que pasar por un proceso de adopción. Pues a mí me parece que eso es mucho más conveniente, como que más lógico. Bueno, pues ahí tú empiezas a trabajar el paciente. Y la experiencia es que la mayoría eventualmente aceptan el proceso. Doctora, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de cuán frecuente o las posibilidades de donación de otro familiar
en ese caso, es decir, si la persona puede escoger el donante, si hay casos como ese, y también cuál es el apoyo psicológico que se da y de otros médicos y otras especialidades que deben apoyar, me imagino, que el trabajo que ustedes hacen en la clínica. Así que vamos a regresar muy en breve hablando sobre infertilidad masculina y femenina y cómo se subsana, cuáles son las alternativas que hay hoy día. El tema bien interesante, gracias por algunos de sus comentarios también y por seguirnos aquí en las redes a través de esta su revista de Medicina y Salud Pública. Hoy con un tema bien interesante, a veces un poco controversial, el tema de la infertilidad, sobre todo la infertilidad masculina, que es de la que casi nunca se habla, pero ciertamente pues tenemos que hablar también de la reproducción in vitro y toda la tecnología disponible para poder hacer que familias puedan traer al mundo su propia cría, producir, ¿verdad? Reproducirse, con la doctora y especialista en el tema, la doctora Rosa Iliana Cruz, especialista precisamente en endocrinología reproductiva. Así es. ¿Cuántos especialistas, antes de continuar con las preguntas que dejé en el tintero, cuántos especialistas como usted hay en Puerto Rico? Bueno, en Puerto Rico vemos 4, solamente 3 certificados de board. Puertorriqueños en Estados Unidos hay como 4 o 5. Son pocos. Bien y en pocos. general son pocos porque es una especialidad. El primer bebé de probeta nació en el 1978. Y entonces para ese entonces fue que empezó a desarrollarse la subespecialidad en el campo de la reproducción. Y empezaron a haber programas específicos donde uno hace esa subespecialidad. Nos van ya varias décadas desde que eso ocurrió. Louis Brown cumplió el 78, estamos hablando de ¿cuántos años? 20, 40 años casi. 40 años. Casi desde el primer probeta y ya deben haber millones en el planeta. Millones en el planeta, sí. Claro, que no es tanto que hay millones, son millones de familias que han podido, ¿verdad? Pues cumplir su sueño de traer al mundo una criatura, que también hay que verlo en ese sentido. Pues dejaba en el tintero si uno, en el caso de una pareja, ¿verdad?, que tiene problemas de infertilidad, se podía decidir quién es el donante. Porque uno a lo mejor no quisiera necesariamente que fuera un bebé totalmente, o sea, sin ningún tipo de vínculo genético con uno. Bueno, idealmente, y esto se le presenta a la pareja, cuando necesitamos un donante, ya sea óvulo o espermatozoide, pues yo le digo que hay 3 fuentes de donación. Una es un familiar, y hemos tenido casos de pacientes que nos traen su hija, nos traen una hermana, nos traen una prima, una sobrina, una amiga. ¿Y en el caso de los varones? En el caso de los varones lo mismo, puede traer un hijo, puede traer un hermano, puede traer un amigo, un primo. Con prioridad usualmente que tenga vínculo sanguíneo. Bueno, por eso, búscame a tu familiar, tú lo identificas, tú lo traes, nosotros lo evaluamos. Porque hay que ver que cuán fértil es, ¿no? Establecer su fertilidad. Si no hay un paciente que dice, bueno, yo tengo hermana, pero es mayor. Bueno, pues si es mayor no puede ser tu donante. Y recién evaluamos un paciente que era la hija, estaba idealmente como donante,
pero psicológicamente hablando no se recomendó hacer la donación. Pues entonces recurrimos a un donante anónimo de un banco de óvulos. Si comparamos el tamaño del óvulo con el tamaño del espermatozoide, el óvulo es más de 100 veces más grande que el espermatozoide. Y por esa razón anatómica se hizo más difícil congelar los óvulos y que sobrevivieran el proceso. Los espermatozoides se vienen congelando desde los años 50. Tanto para humanos, ¿verdad?, como para propósitos con animales y para la reproducción de animales. Recientemente es cuando se ha hecho accesible la congelación de óvulos, una supervivencia de ese proceso cuando se descongela razonable para empezar a publicar los primeros embarazos. Y ya se han establecido también bancos de óvulos. Entonces, otra alternativa cuando necesitamos donación, si es varón o hembra, espermatozoide, pues hay bancos de espermatozoides y ahora tenemos también bancos de óvulos. Que están ubicados en Estados Unidos, en el extranjero. Bueno, uno puede entrar y establecer un banco comercial que te vende, ¿no?, el espécimen. En Puerto Rico, en nuestro programa, pues sí tenemos óvulos congelados. No lo podemos llamar un banco porque no es comercial, o sea, no lo hacemos para propósitos de enviar muestras a otros centros, pero sí para nuestros pacientes, y ya hemos publicado los primeros casos de embarazo con óvulos congelados. Que son óvulos de madres puertorriqueñas. De madres puertorriqueñas. Usualmente pacientes que se someten a in vitro, que sobran óvulos y están disponibles para donarlos, o mujeres que comercialmente uno estimula para que todos los óvulos que produzcan, pues los congelamos para donarlos. Sí, tenía otra pregunta, pero quiero intercalar la de Karen Enid Caraballo, que es ¿cuáles son las tecnologías de reproducción asistida? Ya hablamos de una de ellas, que es la in vitro. Bueno, cuando buscamos la definición en los libros académicos, no va a decir que incluyendo la inseminación intrauterina es tecnología de reproducción, porque todo lo que envuelve manipular los gametos, óvulos, espermatozoides, pues ya es tecnología de reproducción asistida. Es una inseminación, que es preparar los espermatozoides y depositarlo en el canal reproductivo de la mujer. Como hacer un Papá Nicolau, pero yo digo en reversa, en vez de sacar células ponemos que son los espermatozoides. Entonces, está la tecnología de reproducción asistida que envuelve no solamente manipular el espermatozoide, sino el óvulo. Y entonces eso es la fertilización del óvulo en el laboratorio. Y como es en el laboratorio, se le llama fertilización in vitro. Está lo básico, que es mezclar espermatozoides con óvulo en un platito que le llaman Petri dish, ponerlo en la incubadora y que el proceso de fertilización ocurra espontáneo. Entonces está la técnica de micromanipulación, que es escoger el espermatozoide, inyectarlo en el óvulo, y están las técnicas de estudios genéticos, que es lo que llamamos el diagnóstico genético para implantación, y así por el estilo. ¿Y cómo determina el médico, y si lo determina conjuntamente con los pacientes, cuál de esos sistemas o técnicas es la adecuada? Bueno, por ejemplo, si tenemos un varón y el problema de infertilidad es un varón con un contagio bien bajo, una motilidad bien baja, pues se recomienda la reproducción asistida con la in vitro, con la micromanipulación, porque entonces hay que inyectar el espermatozoide en el óvulo, porque de otra manera no va a haber fertilización. Ya de antemano sabemos eso. A veces, pues la mujer que se esterilizó, que se cortó las trompas de falopio, las amarraron, las quemaron, no quiere hacer una reversión de cirugía o no se puede, pues vamos al laboratorio a sustituir la trompa de falopio, que es el sitio natural de la fertilización, por la incubadora, ¿no? Y el laboratorio. Pues también puede ser un caso. Y así sucesivamente, hombres que se esterilizan también. Entonces, si el hombre hace una vasectomía, que es como se llama la esterilización en el varón, y después quiere fertilidad de nuevo porque se casó. Esa era mi próxima pregunta, que si hay muchos de esos casos, porque sí sabemos que el porcentaje de divorcios de primeros matrimonios es bien alto. Bueno, aprovecho la oportunidad para aconsejarle a los varones que si están considerando la vasectomía, excelente, eso es estupendo, prácticamente un 100% probabilidad de que no haya más embarazo, pero antes de la vasectomía que congelen espermatozoides, porque pueden congelarlos y dejarlos en banco. Si en un futuro pues necesitan, pues tienen los espermatozoides congelados. Pero de otra manera, con vasectomía sí pudiera ser fértil. Bueno, porque entonces las dos alternativas es revertir esa cirugía, y envuelve una cirugía que la hace el urólogo, o hacemos biopsias de testículo, lo que llamamos tesas y mesas, testicular sperm
aspiration, epididymal sperm aspiration, y cogemos esa muestra y entonces hacemos la fertilización. Qué interesante, dudo mucho que eso se le explique al hombre cuando se hace vasectomía. Bueno, eso es lo que yo quiero. Porque, por ejemplo, esa conversación no la he escuchado de otros, incluso familiares, pero que sí sé que se han sometido. la gente, ¿verdad? Está aumentando. Un fenómeno que se dio hace unos años atrás cuando vino la guerra de Afganistán-Irak. Muchos soldados que los mandaron a la guerra venían a congelar espermatozoides. Bueno, sí. En ese caso, por el temor de fallecer claro, también. O que hubiera algún agente químico, algún evento que los hiciera infértil. Y tuvimos casos de espermatozoides que se dejaron congelados, que hicimos la fertilización y estábamos llamando a los soldados allá para darle el resultado de la prueba de embarazo. ¿Verdad? Pueden haber eventos específicos. Y tienes la opción del banco. Hoy en día los bancos de óvulos están viniendo las mujeres a congelar sus óvulos, porque ellas saben que eventualmente, ¿verdad?, los pierden, viene la menopausa y ya la probabilidad de embarazo es bien bajita. Bueno, pues una tendencia hoy en día es venir a congelar los óvulos. Es tan significativo el proceso, y las personas, ¿no?, están creando conciencia sobre esto, que hay algunas compañías que cubren los costos a sus empleados de la congelación de le iba a preguntar, ¿verdad? Me gustaría hablar sobre las consideraciones éticas, psicológicas y morales ¿verdad?, que vienen implicadas con esta nueva técnica, esta ciencia. Pero usted está hablando sobre costos. ¿Esto lo cubren los planes médicos? Si alguien quisiese y no hubiese una condición médica. Todo tratamiento médico para cualquier condición va a envolver unos tratamientos farmacológicos, medicamentos y procedimientos que pueden ser quirúrgicos o de laboratorio. Entonces, cuando hablan de fertilidad, pues muchos planes médicos entienden que eso es algo electivo, ¿verdad? Tú elegiste ser infértil, o la condición que tú tienes, pues nada que ver. Pero, ¿qué pasó? La infertilidad es la consecuencia de una condición médica. Por ejemplo, una endometriosis. Hay ovarios poliquísticos, pacientes que tienen ovarios poliquísticos, mujeres que nacen con una matriz duplicada, con septos, con anomalías o variantes anatómicas. Bueno, pues eso hay que corregirlo, y eso como consecuencia trae infertilidad, pero hay una condición médica. Entonces, pues, está cambiando la tendencia. En Puerto Rico, pues somos siempre como al final, ¿no? Pero muchos estados en Estados Unidos están reconociendo eso y obligan a los planes médicos a cubrir los costos asociados a la infertilidad. Puerto Rico, algunos sí, bien poco, especialmente la parte de medicamentos, pues que bien, pero el procedimiento. Entonces, el costo es relativo. Si donan una médula ósea, uno como donante va y dona la médula ósea, ¿cuánto costó el tejido? Nada, porque es una donación. Pero ¿cuánto cuesta el implante? ¿Cuánto cuesta el implante de una médula ósea? $300,000. Ok, pero ¿por qué es $300,000? Porque hay unos costos de medicamentos, de hacer estudios de matching genético, todas las personas envueltas, el tiempo que toma, y eso cuesta los $300,000. ¿Cuánto cuesta una fertilización in vitro? $7,000. Bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces, como me decía un compañero, yo doy muchas conferencias, ¿no? Le doy una conferencia a unos hematólogos, y sobre fertilización, todo esto, y al final uno de los hematólogos me dice, pero es que eso cuesta muy caro. Y yo digo, pero es que tu médula ósea te cuesta más caro, $300,000. Y dice, sí, pero eso lo cubre el plan médico. Y digo, pues precisamente. Es caro porque lo tengo que sacar de mi bolsillo, pero el tuyo no es caro porque te lo cubre el plan médico. Y entonces ese es el problema que tenemos. Sí, además, o sea, 7,000, 8,000 pesos para una pareja que quisiera ser padres y madres, ¿verdad? Y tener una familia, pues a lo mejor es un precio bajo, ¿no? Yo entiendo que es razonable porque hay tecnología que cuesta mucho más costosa. El único detalle es cuál cubre el plan médico y cuál no. Ese es el detalle. Claro, y en todo esto también desde el principio que surgió, y hablábamos ya del caso del bebé probeta, ¿verdad? El primero. Desde ese momento se levantan cuestionamientos éticos, ¿verdad? De si es apropiado o no, entran los elementos religiosos, de si la ciencia debe
hacer eso o no, si son designios de Dios el que la persona no tenga o no tenga. ¿Cuál es su posición tantos años después sobre lo que piensa el paciente? Porque no tanto lo que piensa a lo mejor el liderato, ¿verdad?, eclesiástico, religioso, pero el paciente todavía tiene consideraciones éticas y religiosas cuando discuten estos temas con ustedes. Bueno, sí, no. Las consideraciones éticas y religiosas y psicológicas, usualmente yo soy quien las traigo a colación, porque entonces no tienen bien claro, y cuando hay donación, una de las requisitos es hacer una evaluación psicológica. Y entonces ahí el psicólogo o psicóloga pues va a entrar en estos detalles, ¿no? La donación, ¿qué significa? Especialmente cuando el donante es un familiar. Esa parte es una zona gris bien importante establecerla. O sea, mi hermano es el donante. Por lo tanto, exacto, si es su hijo ¿cómo también. se va a ver? Exacto, pues entonces esa relación del donante con ese niño hay que establecerla bien clara. ¿Legalmente hay que establecerla? Porque podrían surgir, pero ¿no? podrían surgir conflictos. Todo procedimiento envuelve unos consentimientos y no necesariamente todos los consentimientos se tienen que llevar a un abogado, ¿verdad? Y hacer una affidavit, pero eso es un récord médico y el récord médico es un documento legal. Entonces se cogen todos los consentimientos, si surgiera alguna situación, pues aquí están los consentimientos. Y eso te sirve, ¿no?, para llevar tu caso y saber. Lo traigo, recuerdo el caso de Michael Jackson, el difunto Michael Jackson, rey del pop, que él tuvo sus hijos también, ¿verdad?, mediante, bueno, no sabemos exactamente, pero la donante después reclamó maternidad sobre sus hijos. Pero se había un consentimiento donde ella consentía como dona. Nos ha pasado en la oficina, ¿verdad? Personas que después vienen y alegan, bueno, pues aquí está el consentimiento, tú vas y lo llevas a tu abogado y ellos lo discutan. Pero ese es el detalle. Antes de hacer un procedimiento hay que estar bien claro de qué es lo que queremos y qué consentimientos vamos a llenar. Y entonces de ahí partimos. Porque desde el punto de vista médico, pues todo eso es posible, que mi hermano sea mi donante, que mi hija sea mi donante. Todo eso es posible. ¿Ves? Entonces uno lo trae a colación. Te digo que muchas veces yo soy la que traigo el tema porque viene esta señora, me trae a su hija de 20 años. En Puerto Rico la edad de adultez es 21. Entonces, cuando trae la niña de 20 años, pues la señora se ha casado con otro hombre más joven. El papá de la niña trajo cuestionamiento de que ella era menor y que él no iba a consentir para que ella fuera el donante de su mamá. Digo, bueno, pues tienes ese detalle. Tuvimos que esperar que ella cumpliera la edad. Y entonces ella era adulta, ella te podía consentir. El papá no tenía que firmar absolutamente nada. Y eventualmente fue la donante de su mamá. Pues eso hay que aclararlo, porque no queremos ninguna situación de esa naturaleza si tú la puedes evitar, ¿no? Y siempre pues tienes el abogado que te puede orientar y puede orientar al paciente. Pero todas esas cosas legales, psicológicas, religiosas, hay que traerlo al tapete, hay que traerlo a colación, porque es importante que se conteste todas las preguntas y se establezcan los protocolos antes de proceder. Como parte de ese proceso de preparación psicológica, ¿usted ha notado que a los hombres se les hace más difícil que a la mujer entender, aceptar? Depende quién es el donante, porque si el donante es un varón, pues obviamente el hombre va a estar más resistente. Si el donante es una mujer, o sea, necesitamos óvulos, pues ¿quién va a estar más resistente? La mujer. Exacto. Pero en el caso de que sea un hombre que requiera donante, me refiero cómo maneja el hombre, ¿verdad?, que tiene que aceptar que no es su esperma el que... Pues que antes de hacerlo lo tiene que aceptar, y el psicólogo decir sí, el hombre está preparado. O sea, que el proceso psicológico necesita un visto bueno del psicólogo primero. Exacto, porque va a venir el consentimiento donde dice que el hombre acepta como hijo suyo el hijo como producto, que surja como producto de ese procedimiento de donación, y está en el consentimiento. Si psicológicamente él no se preparó, pues va a tener un trauma el resto de su vida porque legalmente está comprometido con ese niño que nazca del procedimiento. Hay casos de personas o familias que piden un óvulo determinado con unos rasgos, ya llega la petición de esa pareja hasta querer decir cómo quiere ese hijo. Bueno, ahora mismo estamos haciendo un caso. Sé que técnicamente es posible. Tenemos un caso ahora mismo parecido, ¿no? La mamá que trajo a la hija. Ya la hija es mayor, 21 años, pero entonces la hija estaba renuente, la llevamos al psicólogo y la psicóloga dijo que no se recomienda.
Pues entonces vamos a buscar un donante. Empezamos a buscar un donante y surge este banco. Y entramos al banco y ella puso las características del color de pelo, tipo de sangre, color de ojo, estatura, peso, todo. Y entonces salen todas las opciones y conseguimos el donante perfecto y ya lo tenemos los óvulos para hacer el procedimiento. Sobre eso, hay algunos cuestionamientos religiosos de si la ciencia debe llegar a ese nivel. ¿Usted qué piensa como científica y como médica? Yo entiendo que, o sea, ¿cuáles serían los aspectos religiosos? ¿Cuáles serían los aspectos religiosos? El de a lo mejor pensar que el hombre, o en este caso sería el médico, ¿verdad?, está manipulando la naturaleza. No sé, o sea, nosotros los médicos somos criaturas de Dios, ¿verdad? Y entonces si estamos aquí nos dieron esta capacidad para intervenir y intervenir. Entonces, si tú aceptas una donación de un órgano, ¿por qué no puedes aceptar la donación de un óvulo? Porque era la naturaleza que te murieras de un fallo renal. Bueno, pues tú decides, te mueres o tienes el órgano. Entonces, es aceptable el órgano, pero no es aceptable el óvulo, si el principio es el mismo. Estamos en contra de la naturaleza. Bueno, la naturaleza dijo que te iba a dar un fallo renal y que te ibas a morir de eso, a menos que no te hicieran un trasplante. Entonces, la naturaleza dice que no vas a salir embarazada y que vas a ser infértil porque el esposo tiene tal o cual condición genética, que los niños van a salir con defecto y tampoco te vas a... Bueno, pues es el mismo principio, y porque en un caso sí, en el otro no. Si la naturaleza dice que te vas a morir por tal o cual condición, pues entonces no den ningún tratamiento. Y la figura de nosotros los médicos pues estaría como que de más en este mundo. O sea, si usted tiene pacientes que le plantean eso, o ya está bien poco, a estas alturas ya de... yo, o sea, no es que... A mí me gusta hablar de todo. Y la experiencia te enseña un montón. Y los pacientes no traen el tema, pero yo lo traigo. Y tenemos pacientes, por ejemplo, de religiones diferentes. No todos son católicos o evangélicos, ¿verdad? Religiones diferentes, de países diferentes, y hay que bregar con eso. Hay que bregar con su creencia, qué podemos hacer, qué tu religión te permite. Y cuando vamos a la religión, pues qué eventos, por ejemplo, en religiosos te hacen pensar, qué eventos de la religión, ¿verdad?, se toca el tema de la fertilidad. Pregunto yo, ¿dónde se toca el tema de la fertilidad en la religión? ¿Cuál, por ejemplo? En el de Sara, Exacto, ¿qué pasó con Sara y Abraham? Ellos ya eran ancianos. Ajá, Sara tenía 80 años y Abraham 80 y pico, ¿verdad? Exacto. Pero antes de Sara y Abraham tener un bebé, ¿con quién tuvo Abraham un hijo? Con Agar. ¿Eso fue inseminación? ¿Eso fue subrogación? No sé. Pero se toca el tema de la fertilidad y el factor edad. ¿Y qué le decía Dios a Sara? Yo te daré tu hijo. Y nunca puso fecha de cuándo se le iba a dar, ¿verdad? Qué interesante. Bueno, pues se toca el tema de la fertilidad y cómo lo interpretamos. Bueno, pues vamos a sentar y explíquenmelo. El Génesis, ¿de dónde salió Eva? De Adán. Y eso no es clonación. Pregunto yo. Y entonces después era Eva y Adán, y vinieron dos niños y uno lo mató el otro. ¿Y cómo fue el asunto de que los otros seres humanos que estamos aquí salimos de esos dos iniciales? Pues no sé, yo me pregunto muchas cosas. Así que de alguna manera el tema de la fertilización y la fecundación se toca en la religión, pero el asunto es que muchas cosas no están claras. Están claras, y ahí entra el papel también del psicólogo, ¿no? Sí, en porque ayudar. Entonces, exacto. Uno le presenta, bueno, pues mira, se dan estos eventos en la religión como tú los interpretas. Porque el hecho de buscar una subrogada, el hecho de sembrar la semilla en el otro paciente, pues eso es una inseminación. Pues si es así, es así. Interesante. Doctora, ¿cuándo se levanta la bandera en caso de una pareja que intenta tener
hijos de que hay problemas de infertilidad para que ya el público sepa cuándo tiene que acudir a un especialista? Bueno, pasa un tiempo, ¿verdad? Los pacientes, las parejas al principio, pues quizás usen algún método anticonceptivo. Y cuando hablamos de método anticonceptivo, no necesariamente, o contraceptivo, no necesariamente es la pastilla, porque hay muchos métodos anticonceptivos, ¿no? Los condones, ¿hay método natural? Los naturales, exacto. Pues, ¿qué método anticonceptivo tú estás usando? Bueno, pues usan su método y llega un momento en que deciden, ok, vamos a tener bebé, vamos a dejar de usar ese método, cualquiera que sea. Entonces pasa un tiempo. La mayoría no espera un año. La mayoría espera que al mes, a los 2 meses, a los 3 meses ya salir embarazada. Entonces, si pasan 3 meses, 4 meses y no salen embarazadas, ya están cuestionándole a su médico, ya sea el primario, ya sea el ginecólogo primario, o vienen y buscan consulta con un especialista. Pero la recomendación es esperar un año. Bueno, esa es la definición. Entonces, si tú sabes que tú tienes endometriosis y te lo diagnosticaron cuando tú eres adolescente, cuando vas a tratar de salir embarazada, ¿vas a esperar un año para decir, oh cielos, tengo endometriosis, no salí embarazada? Mira, no, yo voy, ok, ahora quiero salir embarazada, yo tengo endometriosis. Hazme las evaluaciones básicas para revisar las trompas de falopio, revisamos a mi esposo, ¿verdad? No, si ya tienes una condición conocida, no esperes un año. Si sabes que tienes problemas de ovulación, ovarios poliquísticos, va a pasar un año y no te vas a embarazar. Pues ve, tengo ovarios poliquísticos y hay una condición que sabemos que está asociada a infertilidad. Tienes un varón que cuando jovencito adolescente le dio paperas y le dio una orquitis, tiene un testículo pequeño por alguna razón, tuvo cáncer, le dieron quimioterapia, pues tú sabes que hay un factor de infertilidad ahí, no vas a esperar un año. Interesante, la papera está prácticamente erradicada, sí, pero ciertamente puede haber en la población algún varón que la haya dado. Exacto, y los varones que hoy en día son los jóvenes, ¿no? O los adultos de hoy en día que podrían tener problemas de infertilidad. Todavía se ven. Todavía se ven. Quizás los jovencitos ahora no lo veamos por lo que dijimos de la vacunación, pero hay pacientes que le dio papera y tienen atrofia de testículos y entonces contagios de 0 o bien bajito. Que era un efecto secundario de la papera. Exacto. O un resultado era una inflamación, era una orquitis, una inflamación del orquis, que es el testículo. ¿Y dónde se encuentran sus clínicas para aquellas personas que estén interesadas y que quieran aprender más sobre el tema? En la Torre San Cristóbal, que es la avenida San Cristóbal, en Coto Laurel, la oficina 405, y entonces en Santurce, en la avenida Ponce León, en el edificio del First Bank, la oficina 705. Acá es la 405, allá es la 705. ¿Y de qué región acuden más personas o ha detectado mayores problemas? No, porque como habemos poquitos especialistas, ¿verdad? Pues básicamente vienen referidos de todas las áreas. Aquí en Ponce yo recibo de la montaña, del área este, Mayagüez, Hormiguero, toda esa área que baja, ¿no? Parguera, toda esa gente. Y sobre el área del Caribe, Puerto Rico en ese sentido, en términos médicos, tiene muchas... De las islitas. De hecho, ayer una de las pacientes que hicimos es de las islitas de San Tomás. Y vino acá a Puerto Rico, y muchos casos que hemos hecho de las islas. ¿Y cómo comparan esas poblaciones con la nuestra en términos de problemas de infertilidad? Bueno, somos de las razones de las razones por infertilidad. Básicamente lo mismo. Claro, hay por ciertas condiciones de la raza y demás, pues hay condiciones médicas que se dan más comunes. Por ejemplo, los fibromas uterinos son más frecuentes en personas de la raza oscura, la endometriosis en la raza blanca, ¿verdad? Pues tienes que ver esas variantes por el factor raza. Muchísimas gracias. Finalmente, ¿algún consejo? Hablamos sobre la infertilidad masculina y las posibles causas, que unas que se pueden controlar, si podemos recapitular sobre eso antes de despedirnos. Bueno, hablamos de la importancia de la temperatura. Sí, no, y la temperatura, muchas cosas, o sea, como que hacer un análisis, los estilos de vida que comen, obviamente las drogas, el cannabis, todas esas cosas hay que verlas. Ahora, pues, ¿verdad? El cannabis medicinal, el cannabis recreacional, pues tener mucho cuidado. Pero, ¿hay un efecto directo con relación a la infertilidad? El cannabis.
Y es una de las preguntas que se le hace al paciente, o sea, ¿usas alguna droga ilícita, verdad? Los esteroides anabólicos, como hablamos, todo eso es parte. O condiciones médicas, presión alta, algunos antihipertensivos están asociados con infertilidad porque bajan el contagio, ¿verdad? Algunos medicamentos que utilizan. En el historial es importante. Entonces, pues, los varones, pues, por favor, tienen que ir a hacerse sus análisis, es importante, o sea, que una mujer vaya sola a pasar por todo este proceso para que después descubramos que es el esposo el que tenía el problema. Pues mira, dos cosas, perdimos un tiempo valioso de hacer el diagnóstico y no tuvimos el niño a tiempo, ¿no? Quizás muchas veces pues muy tarde, no podemos usar nuestros gametos, entonces, y eso también nos trae más costos. Y trae problemas, me imagino, si la relación de pareja. Pues menos que yo tener que ir a buscar unos óvulos de donación, ¿verdad? Pues eso tienen que verlo también el factor costo. Mientras más esperemos, más avanzado esté la condición, más costoso nos va a salir el proceso. Claro. Hay que verlo. Y además, pues hay un efecto sobre la relación de pareja. Exacto, ¿no? El efecto psicológico es increíble. Hay que trabajarlo y se ve. Hemos tenido divorcios, ¿verdad? Parejas que vienen, casados, después pasan los años y aparece él o ella con otro compañero. El que tenía el problema de infertilidad, viene, el varón, si era el varón, viene después con otra compañera. Se da. Es un ciclo, ¿verdad? Porque el deseo de la maternidad o paternidad va a estar ahí siempre. Claro, y siempre. Sí, pues, y también puede variar con el tiempo. Y usted a lo largo de esos 40 años de práctica, casi 40, ¿verdad? Ha visto. Bueno, yo me gradué de medicina en el 80, así que estamos más o menos por ahí. Y entonces como subespecialista, 30 y pico de años ya. Pues muchísimas gracias por la información y muy interesante y abarcador nuestra conversación, así que esperemos que usted continúe con sus preguntas, si tiene alguna, y más adelante las podremos contestar, y también vea la retransmisión, comparta con sus amigos, con sus familiares, si le gustó el contenido, y también con obviamente la gente que esté en sus redes sociales. Muchísimas gracias, será hasta una próxima ocasión en esta su revista Medicina y Salud Pública.